Gloria a Dios. Vamos a entrar en la palabra. Y estamos ahora en la parte 6 de nuestra serie llamada Una nueva y mayor dimensión. Y en esta serie hemos estado hablando acerca de este nuevo ámbito, de esta nueva esfera a la cual tú y yo hemos sido llamados. Tú y yo tenemos que aprender a interactuar con este mundo espiritual invisible. Y Dios nos ha llamado para que vivamos en el Espíritu, ¿no? Y es allí, en ese ámbito, es allí, en esa dimensión que se encuentran los verdaderos tesoros, ¿no? Ahora, ¿cómo es que tú y yo tenemos acceso a los verdaderos tesoros del Espíritu? Y bueno, mediante la palabra de Dios y mediante el Espíritu Santo. 1 Corintios, el capítulo 2, los versículos 9 al 13 nos dicen lo siguiente. Antes bien, como está escrito, y recuerden que la base de todo, la base de nuestras vidas, la base de lo que creemos, pensamos y de lo que hacemos, tiene que ser la Escritura. Si no, no tienes nada que te sostenga, no tienes ningún respaldo. Nosotros no vivimos por la especulación, vivimos por la realidad, vivimos por la declaración de Dios. Como está escrito, cosas que, ojo, y hemos dicho que estas cosas, si la Biblia dice cosas, es que son existentes, lo que está escrito existe. Y estas cosas están clarificadas acá. Dice cosas que ojo natural o físico no vio, son cosas entonces invisibles. Ni oído natural o físico oyó, es decir, cosas que no se escuchan por aquí. Y ni han subido o ascendido o surgido, penetrado, imaginado, ideado, ocurrido, concebido en el corazón del hombre. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ahora, Jesús dijo que me ama, mi palabra guardará. Tú dices que eres cristiano, dices que amas al Señor, dices que eres su discípulo, pero eres ignorante de la palabra. Entonces no eres un verdadero discípulo. Jesús dijo, ¿no? Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Dios no quiere discípulos o santos ignorantes, porque están atados. Dicen que son seguidores de Cristo, pero la palabra discípulo, de griego matetes, significa aprendiz. Y si tú no estás aprendiendo de Jesús, según la verdad que está en Jesús, entonces no eres un discípulo. Entonces tenemos que meternos en la palabra. Ahora, otra vez, el que me ama, dijo Jesús, mi palabra guardará. Tú quieres incursionar en el ámbito del Espíritu, pero cero palabra, cero oración, olvídalo. Vas a permanecer dentro de la prisión de tu carnecita, a la cual tanto amas. Así que yo te digo, deja de acariciar tu carnecita y métete en el Espíritu. Bueno, sigamos leyendo. Pero Dios, a los que amamos a Dios, a los que nos metemos en su palabra, a los muchos de nosotros que nos metemos en oración en el Espíritu, Dios nos las reveló por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo todo lo escudriña, todo lo sondea, todo lo explora, todo lo desentraña, aún lo profundo, las profundidades o las cosas profundas de Dios. Y aquí surge una pregunta, ¿no? Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? O sea, tú eres un ser espiritual, tienes un alma y vives dentro de un cuerpo. Tu hombre interior es tu espíritu, ese eres tú. Cuando mueres físicamente, sencillamente te despojas del estuche. Tu espíritu y tu alma salen, ¿no? Y lo que se queda ahí abajo, ¿no? Sencillamente no eres tú. Tú no eres tu cuerpo. Tú tienes un cuerpo, tú vives en un cuerpo. Tu cuerpo es tu carro, tu cuerpo es tu casa, ¿no? Y cuando recibamos tu cuerpo glorificado, tu cuerpo va a ser un cohete. Saldremos disparados, volaremos. Y eso va a ser maravilloso, ¿no? Y tenemos esa esperanza gloriosa. Así tampoco nadie conoció las cosas del Espíritu de Dios, o las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros, y eso es tremendo, esa es la tremenda ventaja. Eso es lo que cambia las reglas de juego. O sea, lo que cambia el juego para victoria, ¿no? Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, no somos mundanos, somos cristianos, amén. Y sino que hemos recibido el espíritu que proviene o que procede de Dios para algo concreto. ¿Para qué? Para que permanezcamos en la ignorancia, en la ceguera espiritual. No, para que sepamos, este es el ministerio del Espíritu Santo, el ministerio docente o didáctico del Espíritu de Dios, para que sepamos las cosas que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, explicamos, enseñamos, no con palabras enseñadas o aprendidas con sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Otra vez se vuelve a recalcar el ministerio docente del Espíritu Santo a favor del creyente. El Espíritu Santo nos revela las cosas del Espíritu. El Espíritu Santo nos enseña las palabras de Dios. El Espíritu Santo nos enseña las cosas de Dios. Dice acomodando o interpretando, explicando, combinando, conectando o ajustando lo espiritual a o con lo espiritual.
Es tremendo cuando nosotros miramos este pasaje completo, vamos a poder extraer ciertos conceptos. Hay tres cosas que este pasaje comunica. La primera es revelación. Y ustedes saben, revelar significa descorrer el velo para que podamos ver lo que está detrás. Revelación. ¿Okay? Entonces, esto te capacita a ti para ver lo que está detrás. En el Salmo 119, versículo 18, David oraba diciendo, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Está hablando de revelación. Es decir, él quería ver lo que estaba detrás de la letra escrita. Él quería ver la realidad de la verdad espiritual contenida allí. El segundo concepto que encontramos aquí, que viene en secuencia, en sucesión o en cascada, es la palabra iluminación. Y esto tiene que ver con el entendimiento. Es decir, estamos hablando acá de entender la palabra de Dios, entender las cosas del Espíritu, porque la enseñanza abre los ojos para que la gente vea estas cosas. Y por eso lo que más hacemos, lo que más necesita la iglesia es enseñanza, porque cuando Dios llamó a Pablo y lo envió, lo comisionó al mundo gentil, le dijo, te envío para que abras sus ojos. Esa ceguera de la cual hemos estado hablando acerca de hacer las cosas ciegamente, de tomar decisiones a ciegas, hemos estado hablando acerca de visibilidad cero. O sea, eso tiene que ser revertido. Obviamente no somos mundanos, estamos en Cristo, pero la iglesia necesita ser iluminada. Entonces hay cristianos que se han quedado en la primera base, no han cruzado la puerta o el umbral de lo sobrenatural, no han entrado por ahí y no tienen operando en sus vidas lo que se conoce como el espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él. Y todo es mental o seguramente carnal y no cruzan por ahí. Entonces estamos motivando a la gente para que vayamos adelante a la perfección, a la madurez. ¿Cuántos van a seguir esto? Bien. Entonces aquí vemos que la iluminación es para que podamos entender. En el Salmo 119, 130, David escribió la exposición o la enseñanza de tus palabras, alumbra. Luego dice, hace entender a los simples. Entonces la iluminación tiene que ver con nuestro entendimiento. Y la tercera palabra, la tercera gran palabra de la palabra, después de revelación y después de iluminación, es inspiración. Porque al final dice, lo cual también hablamos. Esto nos capacita a nosotros para hablar aquello que nos ha sido revelado, aquello que hemos entendido. Cuando lo explicamos a otras personas, lo hablamos por inspiración. El Espíritu Santo nos da a nosotros, nos ayuda para comunicar esas tremendas verdades, para que los ojos de la gente sean abiertos. Esto es tremendo. Bien, entonces estas tres cosas, ¿cuántos de ustedes quieren operar en esas tres cosas? Si no te interesa, no hay ningún problema. Eso depende de ti. No, quizás a alguno le gusten más las cosas del mundo, pero no. O sea, el que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. Pero el que me ama, otra vez, mi palabra guardará. O sea, si amamos las cosas del Espíritu, yo te digo, hermano, buena noticia. Estas tres cosas están disponibles, pueden operar en tu vida. ¿Y cómo van a estar en operación en tu vida? Si estás en el Espíritu. Así que, hermano, ponte en el Espíritu. No estoy diciendo que te salgas de tu cuerpo, no, sino ponte en el Espíritu, sin salir de tu carne, sin salir de tu cuerpo. Bien, ahora, ¿cómo me pongo en el Espíritu? Pastor, no me la pongas difícil. No, es bien fácil. O sea, lo que tú tienes que hacer para ponerte en el Espíritu, número uno, es meditar la palabra de Dios. Ustedes ya saben bajo qué dosis tenemos que meditar la palabra. La Biblia te lo dice, ¿no? Sino que de día y de noche, ¿no? Medita la palabra. En su ley está su delicia. Entonces, meditar la palabra continuamente nos va a ayudar para ponernos en el Espíritu. Y la segunda cosa es orar en el Espíritu. ¿Quieres ser una persona espiritual? Activa tu espíritu, pues. Pon tu espíritu en modo activo. Activa tu espíritu. ¿Cómo? Meditando la palabra y orando en el Espíritu. Ahora, en 1982, dos libros llegaron a mis manos. El primero, El pensar bien y pensar mal, de Kenneth Hagin. ¡Wow! ¿Cómo cambió mi vida ese libro? Me lo he leído N veces. Ya no me acuerdo cuánto representa el valor N, pero lo he leído N veces. Está tan marcado, tan subrayado que tengo que comprarme uno nuevo. Ok, y el segundo libro que leí más adelante de él fue La autoridad del creyente. Y cuando mis ojos se abrieron, y ahí yo me pude dar cuenta. O sea, el diablo se levantó, se puso como loco y me atacó por todos lados. O sea, hay dos temas, hay dos doctrinas bíblicas ante las cuales Satanás se va a oponer y te va a hacer la guerra, ¿no? Número uno, la autoridad del creyente. Número dos, hablar en lenguas. Así que este tema es vital. Orar en lenguas es vital para nuestra vida espiritual. Ahora, la semana pasada empezamos hablando acerca de los beneficios de esta clase de oración. Primer beneficio, dijimos,
Hablar en lenguas es un medio sobrenatural de hablarle a Dios. Entonces aquí vienen las preguntas racionalistas. No, pero ¿por qué hablas así si nadie te entiende? No es tu asunto. Yo estoy hablándole a Dios, no te estoy hablando a ti, tampoco al diablo. ¿Sí? 1 Corintios, capítulo 14, versículo 2 lo dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, caso resuelto, sino ¿a quién? A Dios, pues nadie le entiende, aunque por o en el Espíritu habla misterios, habla secretos divinos, verdades secretas, cosas escondidas. Ya hemos explicado que cuando estamos hablando en lenguas, estamos orando con nuestro espíritu y no con nuestra mente. Esta clase de oración nos permite conectarnos con Dios, comunicarnos con Dios de espíritu a espíritu. Y es aquí muy oportuno citar el poema de Alfred Lord Tennyson. Él dijo, háblale. Entonces, ¿no? ¿Se acuerdan? Primer beneficio, hablar en lenguas es una manera de comunicarnos directamente con Dios, es hablarle a Dios. Háblale pues, háblale entonces, porque Él oye, pero no solamente Él oye, Él entiende lo que Él mismo nos ha inspirado a hablar, ¿correcto? Él oye y entiende, y luego dice, espíritu con espíritu pueden encontrarse, porque esta oración no sale de nuestra cabezota, no se genera en nuestro intelecto. Dios es espíritu y tú también eres espíritu. Sucede que tienes un alma y vives dentro de un cuerpo. Entonces, esa es la mejor comunicación, sin ningún tipo de bloqueo ni interceptación enemiga, si se puede decir así. Entonces, de espíritu a espíritu pueden encontrarse. Y Él está más cerca que tu respiración y más cerca que tus manos o tus pies. ¿Por qué? Porque cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Tú puedes orar con tu espíritu a través de tus labios. Entonces, necesitamos orar mucho en lenguas. Y si pasamos suficiente tiempo orando así, lo que va a ocurrir es que se va a cumplir la promesa que Jesús hizo en Juan capítulo 7. Ríos de agua viva van a fluir, múltiples, diversos ríos van a fluir, van a brotar, van a surgir desde tu hombre interior. Otra traducción dice desde tu vientre, desde acá adentro, de en medio de nosotros. Así que hay un río de revelación que quiere salir en chorros o a chorros de dentro de ti. No solamente un río de revelación, también hay un río de intercesión, hay un río de edificación y hay un río de poder que potencialmente tú puedes liberar a través tuyo si solamente pasas suficiente tiempo orando en lenguas. Ahora, como dijimos, todo lo que hacemos tiene que estar fundamentado en la palabra de Dios si queremos tener la bendición de Dios. Si nosotros meditamos la palabra de día y de noche, entonces vamos a prosperar en todo lo que emprendamos. Porque la palabra es la base de todo. Si no está escrito, no existe. Entonces no te metas en eso, pues. Ok, entonces, cuando el apóstol Pablo escribió sus epístolas a las iglesias que él había fundado, él animó a los creyentes a continuar hablando en otras lenguas. Y vamos a ver por qué hablar en otras lenguas es tan vital. Vamos a pasar al segundo beneficio. Ya hemos visto el primero, que el que habla en lenguas le habla a Dios. Segundo beneficio, hablar en lenguas es un medio divino y sobrenatural de edificación espiritual. Ahora ya vamos a hablar del río de edificación. 1 Corintios capítulo 14, versículo 4, otra vez el que habla en lenguas a sí mismo, ¿no? La palabra griega autos, no es algo reflexivo, o sea, a sí mismo, del griego oikodomeo, ¿no? Se edifica, ¿no? Pero el que profetiza edifica a la iglesia. Entonces vemos aquí que Pablo está animando a la iglesia en Corinto a continuar la práctica de hablar en lenguas en su vida privada de oración, de adoración y también como un medio de edificación espiritual que viene a ser el segundo beneficio. Este es el río de edificación. Ahora, es interesante detenernos y ver con mayor detalle la palabra griega oikodomeo. Esa palabra es la palabra técnica que se utiliza cuando hablamos de construcción, de casas, de edificios. Es más, si ustedes le dan un vistazo al Sermón del Monte, que está compuesto por 3 capítulos, Mateo 5, 6 y 7. ¿No? Y Jesús concluye el Sermón del Monte con una parábola, la parábola de los 2 cimientos, los 2 edificadores, 2 casas, 2 destinos, como quieran decirlo, ¿no? Y utiliza exactamente la misma palabra, oikodomeo, para referirse, ¿no?, al asunto de edificar nuestra vida espiritual. Él utiliza la analogía de construir una casa y él se remite al fundamento, al cimiento. Entonces esa palabra tiene que ver también con la edificación de nuestra vida espiritual. Y los eruditos en griego nos dicen también que esa palabra, dentro de su contexto, se puede traducir cargar, como cuando cargas una batería.
No, y ya hemos dicho anteriormente que cuando somos bautizados en el Espíritu Santo, somos investidos de poder de lo alto, recibimos poder para testificar de Cristo y somos espiritualmente hablando como una batería. Así que si la batería de tu celular se descarga o se gasta, o la batería de tu carro, lo único que tú tienes que hacer es recurrir a una fuente de poder. ¿Cómo se llama? Cargador, pues. No es nada complejo, ¿no? ¿Hasta qué? Hasta que sea la batería del celular o del carro tenga el poder que necesita para hacer aquello para lo cual fue diseñada. Entonces, y quiero decirles esto, si quieres edificar y ser de bendición a otros, primero edifícate y recárgate espiritualmente. Ahora, redefiniendo o actualizando o haciendo una paráfrasis de 1 Corintios 14:4, podríamos leerlo así, ¿no? El que habla en lenguas, a sí mismo se recarga como una batería. ¿Están pilas? ¿Han venido con la batería cargada? ¿Han tomado desayuno? Son esas preguntas, ¿no? En otras palabras, cuando hablamos en lenguas, cuando oramos en lenguas, estamos recargando nuestros espíritus con el poder de Dios. Ahora, quiero que ustedes entiendan una cosa, porque el hombre es un ser espiritual, tiene un alma y vive dentro de un cuerpo. Repitan conmigo, espíritu, alma y cuerpo. Bueno, el orar en lenguas no es un medio, ¿no?, de edificación física, ni tampoco de edificación mental o intelectual. Es un medio sobrenatural, maravilloso y poderoso de edificación espiritual que está disponible para todo aquel que ha sido bautizado en el Espíritu Santo. Y si no has sido bautizado en el Espíritu Santo todavía, y si todavía no has hablado en lenguas, espérate hasta la última parte de esta serie. Porque lo mejor está por venir verdaderamente. Y vas a poder aplicar todo lo que estamos hablando estas 6 semanas, ¿no? Ahora, es edificación espiritual, pero definitivamente cualquier cosa que ministre tu espíritu, que fortalezca, que edifique o que recargue espiritualmente a un cristiano, también lo va a ayudar mentalmente y por supuesto físicamente. Entonces, Pablo tenía las cosas claras, o sea, él no tenía la confusión que muchos en el cuerpo de Cristo tienen con respecto a este asunto o temita de las lenguas. O sea, hay gente que todavía está en la oscuridad con respecto a este don, a esta bendición. Entonces Pablo entendió con claridad que el hablar en otras lenguas recarga y fortalece a los creyentes, y él mismo lo sabía, como ya hemos dicho, por experiencia. Vamos a ir a 1 Corintios, otra vez, el capítulo 14, versículo 18, donde Pablo dijo, doy gracias a Dios de que hablo en lenguas más que todos ustedes, ¿no? Los 10,000 de Corinto hablaban un montón de lenguas, Pablo hablaba en lenguas más que todos ellos y estaba agradecido a Dios por esto, ¿no? Ahora, una paráfrasis de 1 Corintios 14, 18 sería, doy gracias a Dios que me edifico y recargo como una batería espiritualmente más que todos ustedes. Hermano, estoy cargado, pero no en el sentido negativo, ¿no?, sino cargado de poder. Amén. Muy bien. Vamos a ver otra escritura que también nos habla acerca de esto. Es Judas, que tiene un solo capítulo, así que vamos a decir, en vez de decir Judas 1:20, Judas 20. Ok. Pero ustedes, amados, edifíquense, y otra vez esa palabra, ¿no?, en este caso es oikodomeo, ep de epi, ¿no? Pero bueno, sobre edificarse, edifíquense sobre su santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Entonces, si tu batería espiritual se te descarga, acá se te está diciendo claramente cómo recargarla, cómo reponer esas energías y fuerzas que tú necesitas, es orando en el Espíritu Santo. Así que lo que estamos viendo con respecto a esto es que hablar en lenguas es un medio dinámico y poderoso de edificación espiritual personal. Ahora, quiero que ustedes sean bien cuidadosos y no vayan a entender algo que Judas no dijo, porque Judas no dijo que el orar en lenguas te va a traer a ti fe, porque eso no es lo que está diciendo. ¿Cuántos saben que cómo viene la fe? La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17. Entonces lo que va a hacer el orar en lenguas básicamente es edificarte sobre la fe que ya tienes. Tú eres un creyente, ya tienes fe, tienes palabra, tienes convicciones. Así que hablar en lenguas es un don cuyo propósito principal es la autoedificación, es refrescarnos, es fortalecernos en nuestro hombre interior. Ahora, vamos a ver una nota muy interesante en su biografía sobre Smith Wigglesworth, un tremendo hombre de Dios.
que en el registro del ministerio de su vida se dice que él resucitó como 29 personas de entre los muertos. O sea, este hombre tremendo es conocido como el apóstol de fe. Pero en la biografía sobre Smith Wigglesworth, Stanley Howard Froshman escribió lo siguiente: el don de lenguas era un tesoro invaluable para él, y muchas veces, cada día, su corazón se desbordaba en amor y adoración a Dios, no en los idiomas contaminados de la tierra, sino en el lenguaje de amor dado por el Espíritu Santo que Dios en su gracia le dio. Él descubrió que hablar en lenguas siempre era una fuente de edificación espiritual, y él vivió ese versículo de Judas 20. Y él solía decir, Smith Wigglesworth solía decir, que tú no puedes edificar a la gente si primero no has pasado tiempo edificándote a ti mismo. Por eso cuando lo invitaban a predicar en las iglesias, él se pasaba 2 horas orando en lenguas antes de ir y ministrar o edificar o ayudar a las personas. Entonces tú tienes que ponerte en modo dar, está bien, pero tienes que dar algo. Y no vas a dar de ti, tienes que dar de lo que Dios pone en tu corazón. Eso es muy importante. Tú no puedes dar lo que no tienes. Entonces tenemos que ir y hacer las cosas no en nuestras propias fuerzas, sino en la gracia y la habilidad de Dios. Y es así cuando pasas tiempo orando en el Espíritu que Dios te va a capacitar para que hables por inspiración. ¿Cuántos de ustedes aman el evangelismo? Y un montón de veces me ha pasado que yo comienzo a hablar con la persona. Obviamente mi intención es predicarle el evangelio, pero de repente de mi espíritu comienzan a salir cosas que yo no tenía planeado decir, pero que son un rema, son una palabra directa para la persona que está escuchando, y seguramente en la mente de la persona va a empezar un diálogo, ¿no? ¿Y este cómo sabe? ¿Y por qué me está diciendo? Es que Dios te está capacitando para hablar por inspiración. Y esto funciona mejor cuando has pasado tiempo orando en el Espíritu. ¿Cuántos quieren ser una bendición a los perdidos para que conozcan a Jesús? Tú puedes y tú debes. Ahora, muchos quieren adoptar la mentalidad de los atajos, la mentalidad de microondas, café instantáneo, comida rápida, y quieren tener el éxito que grandes hombres de Dios como Smith Wigglesworth, como Kenneth Hagin, como Oral Roberts, y podría continuar con una larga lista de tremendos hombres de Dios. O sea, quieren tener el mismo éxito que ellos, llevar el mismo fruto que ellos han producido, pero sin pagar ningún tipo de precio. De ninguna forma, eso no funciona. No se puede tomar atajos en las cosas espirituales. Entonces, ellos básicamente quieren hacer algo que Dios no bendice. Y Dios no hace las cosas así, porque Dios siempre hace las cosas de la misma manera que lo ha hecho siempre, obrando en base a las verdades y principios que Él ha establecido en su palabra. Ahora, como ya lo dije anteriormente, y yo ya tengo 41 años en Cristo, ese es mi kilometraje en el Señor, ¿no? 41 años caminando con el Señor. Y yo he notado y he descubierto que todas las revelaciones que yo he recibido de parte del Espíritu Santo me han venido cuando he estado, número 1, meditando la palabra, o número 2, orando mucho en lenguas. Y eso ha sido de tremenda bendición para mí. Así que hay que hacer como Pablo, hay que estar agradecidos, ¿no? Gracias a Dios por esta fuente de edificación y recarga espiritual. Así que la forma principal que Dios nos ha dado para recargar nuestro espíritu, para refrescarnos, ¿no? Como decía en Isaías 28, este es el refrigerio, este es el reposo, ¿no? Es orando en el espíritu. Esa es la mejor terapia que tú y yo podemos tener. No, ya que psicólogos, que psiquiatras. No, o sea, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a brotar de tu espíritu. No viene por pastillas o por terapias intelectuales o por hacer esto o hacer aquello. Entonces tú necesitas en este tipo de situaciones edificarte y recargarte. No hay nada que pueda tomar el lugar de la edificación espiritual que viene por orar en lenguas. No hay nada que pueda reemplazarlo. Así que tú y yo necesitamos este tipo de edificación espiritual cuando oramos en lenguas. Ahora, Jesús dijo, a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Noten ustedes que cuando Jesús se refirió a la carne, utilizó la partícula es. La carne es débil. Eso es lo que es. Y siempre va a ser débil con respecto a la tentación. Los jalones de la carne van a estar allí. Hasta que recibamos un cuerpo glorificado, va a estar los malos deseos de la carne. La concupiscencia va a estar ahí. Entonces, el factor determinante con respecto a esto, lo que cambia el juego, no es la condición de tu carne, sino la situación de tu espíritu.
A la verdad el espíritu está dispuesto. Claro, Pedro estaba dispuesto. No, Señor, de ninguna manera. Yo estoy dispuesto a morir por ti. Yo estoy dispuesto a ir a la cruz contigo. ¿Así, Pedrito? Y después viniste y maldeciste y negaste a Jesús 3 veces. Cuando Jesús voltea y lo mira, y Pedro se acuerda de lo que Jesús había dicho acerca del gallito y la negación, Pedro salió llorando amargamente. ¿Cómo se sentía Pedro? Según la declaración de Pablo al final de Romanos capítulo 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La carne es débil. Pero no se trata de la debilidad de la carne. Ya sabemos que ese es el problema. Ya conocemos acerca de la debilidad de la carne. Va a estar allí hasta el día del rapto. La cosa es qué haces con tu espíritu. Entonces, si tú estás espiritualmente débil, tú necesitas acudir a esa fuente de recarga espiritual. Si tú no eres fuerte en el espíritu, sencillamente porque no has recurrido, no te has enchufado, no te has conectado con esa fuente de recarga espiritual. Sencillo. O sea que no te pongas a llorar porque tu celular se descargó. Oye, tranquilo, conéctate, enchúfalo al cargador, a la corriente. Muy bien. Entonces, Pablo le escribió a la iglesia en Éfeso acerca de esto. En Efesios 3, los versículos 14 al 16. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma el nombre de toda la familia que está en los cielos y en la tierra, para que les dé, conforme a las riquezas de su gloria, ¿qué cosa? El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Ahora noten ustedes la audiencia a la cual Pablo se estaba dirigiendo en esta carta o epístola. Él estaba escribiendo a gente que no solamente había nacido de nuevo, que es la primera obra del Espíritu Santo, el Espíritu Santo en ti, sino que también esta gente había sido bautizada en el Espíritu Santo, es decir, la segunda obra del Espíritu Santo viene sobre ti. O sea, él estaba escribiendo a gente que ya había sido bautizada en el Espíritu Santo, gente que hablaba en lenguas, pero ahora les dice que ellos necesitaban fortalecerse en el hombre interior por el Espíritu Santo. Entonces, vamos a ponernos históricos, no histéricos. Mira, si tú fuiste bautizado en el Espíritu Santo hace años, ¿no? Y en esa oportunidad hablaste en otras lenguas, hablaste en lenguas, eso no significa que ahora de manera automática vas a tener un espíritu fuerte. No, las cosas no funcionan así. Tú tienes que depender continuamente de Dios, tienes que recurrir a Él. ¿Cuántos de ustedes reconocen su dependencia de Él? Separados de mí, nada pueden hacer. No es en nuestras fuerzas, no es con espada ni con ejército, sino con su espíritu. O sea, nosotros tenemos que expresar a Dios o reconocer en primer lugar la ley de reconocimiento, nuestra completa y total dependencia. Tenemos que recurrir a Él para que Él nos fortalezca espiritualmente. En ese mundo hay muchos retos, muchos desafíos, muchas tentaciones, muchas distracciones. Hay mucho veneno moral. Entonces, si no recurrimos a la fuente de pureza, de santidad, de poder y todo esto, entonces vamos a ser afectados. Así que para que podamos recibir ese poder y ese fortalecimiento que necesitamos, tenemos que pasar tiempo orando en lenguas. Ahora, hay gente que va a decir, no, pero yo vivo mi vida de fe, yo estoy en el Espíritu solamente confesando la palabra. Bueno, confesar la palabra es necesario, pero es cierto, tú tienes que pasar tiempo en la palabra, tienes que conocer la palabra, tienes que confesar la palabra, todo eso es importante, pero también necesitas esta infusión de poder por el Espíritu Santo. Miren, en una guerra solamente los fuertes vencen, triunfan. Y nosotros estamos acá en la tierra, siendo parte del reino de Dios, en confrontación continua con el reino de tinieblas que se estableció aquí cuando Adán entregó la tierra a Satanás. Entonces el diablo continuamente nos está atacando. Y si tu espíritu está débil, no la haces. No te puedes dar el lujo de vivir la vida cristiana en medio de esos tiempos peligrosos y difíciles, ¿no? Ante esta abundancia de malicia, ¿no? y de inmundicia que nos rodea. Tú no puedes darte el lujo de vivir así con el espíritu débil. Todo lo contrario, tú necesitas un espíritu fuerte. Por eso, recibe poder y fortaleza del espíritu orando mucho en lenguas. Y es aquí, hay un hombre que escribió muchos libros sobre la oración. Él es conocido como E.M. Bounds. Y él dijo,
en uno de sus libros, lo que la iglesia necesita hoy no es más maquinaria o más tecnología, ni mejor, ni nuevas organizaciones, ni más métodos novedosos, sino hombres a quienes el Espíritu Santo pueda utilizar, hombres de oración, hombres poderosos en la oración. Noten ustedes la combinación de estas dos palabras, ¿no? Oración, poderosos. O sea, la oración en el Espíritu es una fuente de poder. ¿Quieres saber cuál es tu cargador? El cargador para tu espíritu, ora en el Espíritu. Ese es tu cargador. ¿Están ahí o no? Ok, es el medio, por supuesto, ¿no? El cargador es el medio. Tú lo enchufas a la fuente de corriente, el enchufe, ¿no? La electricidad viene de la fuente que es el enchufe por medio del cargador y llega hasta tu dispositivo. ¿Están ahí o no? Ok. Bien, vamos a pasar al tercer beneficio porque hay múltiples beneficios en lo que es la oración en lenguas. Tercer beneficio, hablar en lenguas es orar en línea con la perfecta voluntad de Dios. Otra razón por la cual las lenguas son de tanto valor para el creyente es que orar en el Espíritu es orar en línea con la perfecta voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque esta clase de oración es totalmente inspirada por el Espíritu Santo. Obviamente el Espíritu Santo es Dios y Él conoce la voluntad de Dios. Y Él nunca te va a guiar a ti fuera de la palabra. Él nunca te va a guiar fuera de la voluntad de Dios o fuera de la palabra. Esto significa que cuando nosotros nos cedemos al Espíritu Santo en nuestra vida de oración, siempre nos va a guiar en línea con lo que está escrito. Y es tremendo como el apóstol Pablo también escribe al respecto, y ya no a los de Corinto, ya no a los Efesios, y ya no es Judas en su epístola, sino que en Romanos, el capítulo 8, los versículos 26 y 27, tenemos un tremendo pasaje que habla al respecto. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, inexpresables, inarticulables. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención o mentalidad o manera de pensar del Espíritu, porque conforme o de acuerdo con Dios intercede por los santos. Y noten ustedes esa primera frase. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cómo ayudas a alguien que está débil? Fortaleciéndolo. Así que, ¿qué clase de debilidad está mencionando acá? Si ustedes ven el contexto de Romanos, ya desde el capítulo 6, que se está hablando de santificación, se está hablando acerca de, hermanos, yo les escribo esto acerca de su humana debilidad. O sea, él está hablando acerca de la debilidad de la carne. Y eso es lo que te trata de jalar a ti para mantenerte cautivo en un andar carnal. Porque Romanos 8 te habla acerca de la vida en el Espíritu. O sea, o estás en el Espíritu o estás en la carne. No hay medias tintas, ya lo hemos dicho. O esto o aquello. Entonces, la primera debilidad que nosotros tenemos, ¿se acuerdan? Jesús dijo, el Espíritu, la verdad, está dispuesto, mas la carne es débil. Entonces, ante este asunto de nuestra debilidad moral en nuestra carne, yo sé que en mí, Romanos 7:18, esto es en mi carne, no mora el bien, moralmente hablando. Entonces, el Espíritu Santo, que es santo, moralmente calificado, ¿ok? Viene y nos asiste. Ahora, ¿cómo va a ayudarte para vencer la debilidad de la carne? Fortalecerte en el Espíritu. Problema resuelto. Entonces, aparte de la debilidad de nuestra carne, otro problema que tenemos es que no sabemos orar como debemos. Porque nosotros no conocemos la raíz o el origen del problema, ni mucho menos los detalles. Ahora, Pablo nos dice que no sepamos orar. Jesús nos enseñó cómo tenemos que orar. Oramos al Padre en el nombre de Jesús. ¿Cuántos saben esto? Todos saben esto. Pero acá lo que él está diciendo es que no sabemos orar como es debido. Esto es según la situación lo amerita. ¿Por qué? Porque no hay forma, no hay manera que nosotros conozcamos todos los detalles con respecto a cierta situación. Inclusive cuando oramos por otras personas no sabemos exactamente lo que está detrás. Y no sabemos cómo orar por las necesidades de los demás con precisión, ni mucho menos sabemos cómo orar por ciertas cosas, ciertos asuntos de nuestra vida. Entonces necesitamos la asistencia de aquel que todo lo sabe, que todo lo puede. Si hay un problema en el presente, nosotros desconocemos la raíz del origen en el pasado, ignoramos todos los detalles de la situación actual y tampoco conocemos el futuro. Pero Él lo sabe todo. Él conoce el pasado, el presente y el futuro. Entonces, si no conocemos las condiciones subyacentes que están causando los problemas, a menos que Dios nos lo muestre,
no vamos a poder ver en el mundo espiritual para saber qué cosa hay detrás. Y hemos estado hablando desde la primera semana en esta serie de que hay una nueva y mayor dimensión, la cual es invisible. Y quiero que ustedes sepan que parte de esta dimensión espiritual también es el reino de tinieblas. Y la Biblia nos dice claramente que hay fuerzas que se nos oponen. Entonces, a veces hay demonios que se han metido ahí y que están causando los problemas que estamos experimentando, ¿no? Y la Biblia nos dice claramente para poder identificar y ubicar a cuáles son nuestros enemigos. O sea, ¿cuál es la fuente de nuestra oposición espiritual? Efesios capítulo 6, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces hay poderes malvados que detrás de cortinas, detrás de bastidores, detrás del escenario están actuando allí para fastidiarnos. Y por eso, para que seamos efectivos en nuestra vida de oración, tenemos que percibir, tenemos que tomar autoridad sobre este tipo de enemigos con la autoridad que tenemos en el nombre de Jesús. Ahora, cuando nos enfrentamos a cierta situación y no sabemos cómo orar, entonces es el momento de pedir ayuda al Espíritu Santo. Hermano, por el pacto, por la sangre de Jesús y por las promesas de Dios, tú tienes todo el derecho de pedir, y no quiero decir reclamar, sino quiero decir que tú tienes todo el derecho de pedir la ayuda y asistencia al Espíritu Santo. Y al mismo tiempo, tú puedes tener la completa expectativa de que Él te va a asistir y que Él te va a ayudar. Porque esa es la voluntad de Dios. Él quiere, Él puede, está en ti. ¿Qué más quieres tú? Entonces, lo mejor que puedes hacer en este tipo de casos es ponerte a orar en lenguas para que el Espíritu Santo te ayude. Así que cada vez que se levanten cosas contra ti sobre las cuales tú eres ignorante, podemos orar diciendo: Espíritu Santo, no sé cómo orar en este caso con respecto a esta situación, pero tú sí sabes. Ayúdame a orar. Y empiezas a orar en lenguas y Él va a intervenir. Va a ayudarte, porque Él es el Paracleto, Él es el fiel Paracleto. Ahora, quiero explicar nuevamente esto. El Espíritu Santo no es responsable por tu vida de oración. Tú eres responsable por tu vida de oración. Tú tienes que orar, ¿ok? Ahora, cuando tú empiezas a orar, es que Él te asiste. Ahora, Él no puede ayudarte a orar a menos que tú empieces. Y tú eres el que hablas en lenguas, y hemos dicho que Él es el que te da la expresión. Y es en ese tiempo, cuando comienzas a orar en el Espíritu y pasas el suficiente tiempo, que de repente de adentro surgen, como acabamos de leer en Romanos 8, esos gemidos indecibles. Y estos gemidos salen o brotan como un río de intercesión. Pero eres tú el que permite que se expresen a través de tus labios. Es decir, tú oras, pero Él te inspira. Y hay veces, como ya he dicho anteriormente, que el Espíritu Santo va a colocar una carga de oración específica. Él te va a despertar o te va a alertar para que ores, pero tú debes responder. Yo me acuerdo, eso fue alrededor del año 2004. Estaba manejando mi camioneta regresando de la oficina a la casa, y de repente me vino un rostro de un ministro que estaba pasando problemas. Y me vino una carga de oración. Hermanos, metí el carro a casa, me metí a mi cuarto y me puse a orar 2 horas, gimiendo en el Espíritu por Él. Y en algunos casos puede ser de vida o muerte. Obviamente yo no sabía qué estaba orando, sabía por quién estaba orando, pero no conocía los detalles. No sabía si alguien había venido, le había pedido cupos. En esa época no hacían eso, ¿no? Pero, o alguien lo amenazó de muerte. No sé, ¿no? O quizás alguien en su familia estaba enfermo, o quizás era por sus finanzas, no sabía. Pero Él nos alerta y tenemos que responder. Así que hemos dicho que el Espíritu Santo es el Paracleto enviado por Dios para ayudarnos, para asistirnos. En nuestro interior vino como intercesor, como ayudador en oración, pero tenemos que cooperar, tenemos que contribuir con Él, tenemos que empezar a orar. Entonces, cuando tú oras en lenguas, recién allí el Espíritu Santo te va a asistir en oración. Hace la victoria en cualquier situación que tú estés atravesando. No sé cómo orar por esto, no te hagas problemas, ora en el Espíritu. Ahora, obviamente, lo vuelvo a decir, Él no va a hacer ese trabajo por ti, sino lo va a hacer a través tuyo. Por eso necesitamos colaborar con Él. Él opera en línea con sus leyes espirituales, y cuando entendemos estas leyes podemos colaborar con Él. Porque la Biblia nos llama a nosotros colaboradores de Dios. Eso significa que nosotros tenemos una parte
y Dios tiene la suya. Ahora vamos a regresar a Romanos el capítulo 8, versículo 26, para ver cómo funciona este trabajo conjunto, porque el Espíritu Santo sí nos va a ayudar, pero nosotros tenemos que empezar a orar. Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda. Y la palabrita griega aquí es la fusión de tres palabras, ¿no? Sun antilambanetai. Qué bonita palabra, ¿no? Es griego, ¿no? Él nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? Ya hemos dicho no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, inexpresables o inarticulables. Vamos a desmembrar esto, ¿no? Vamos a desglosar esto. Y esa frasecita nos ayuda, ¿no? Que de donde sale esta palabra, el origen es sun antilambanetai, ¿no? Son tres componentes. Sun como prefijo significa con, ¿no? Y luego viene la palabra anti, que significa en contra de, y luego la palabra lambano, significa agarrarse. Así que cuando comenzamos a orar y le damos al Espíritu Santo la oportunidad para hacer su parte, ¿ok? Entonces el Espíritu Santo se agarra juntamente con nosotros en contra de nuestras debilidades. Amén. Y como ya hemos dicho, esa frase nos ayuda en nuestra debilidad, en primer lugar, tiene que ver con fortalecernos espiritualmente, de modo que tengamos dominio sobre la carne. Entonces, esto significa que el Espíritu Santo, ¿cuántos saben que Dios es por nosotros? Bueno, el Espíritu Santo también es Dios y está por nosotros. Entonces, el Espíritu Santo se pone de nuestro lado en oración en contra de la situación que es enemiga, en contra de los obstáculos e impedimentos que encontramos allí. Ahora, repitan conmigo, el Espíritu Santo nos ayuda. Pero si no oramos, si no empezamos a orar, Él no nos puede ayudar. No tiene a nadie con quien agarrarse en contra de dichos problemas. Y ya lo dije anteriormente, sin la palabra y sin oración en lenguas, el Espíritu Santo no puede ayudarnos. Agárralo. Haz que te amanezcan esas palabras. Haz que te penetren bien esas palabras. Así como esa frase que es muy buena, ¿no? Dios no puede hacer nada por ti aparte de tu fe. ¡Asu! ¿En serio? Dios no puede hacer nada por ti aparte de tu fe, porque conforme a tu fe te va a ser hecho. No faith, no hay nada. Si no hay fe, no hay nada. Muy bien. Entonces, aunque su rol es ayudarnos a mover obstáculos, si no oramos, nada será hecho. Ahora, William Barclay, que tiene un libro extenso sobre, es un comentario sobre el Nuevo Testamento, tiene una frase que me gusta mucho, ¿no? Y él escribió, cuando ven el Espíritu, recuerden esto, ¿no? Recuerden el amor de Dios, que quiere lo mejor para nosotros. Dios es por nosotros, el Espíritu Santo también, ¿no? Cuando Él nos ayuda, nos asiste, es lo mejor, es lo que nos ayuda para bien, ¿ok? No se olviden de eso, del amor de Dios, pero también recuerden la sabiduría de Dios, que sabe lo que es mejor para nosotros. Hermanos, ¿y saben qué es lo mejor para nosotros? Nunca que te mueras de una enfermedad, porque hay gente que dice, será la voluntad de Dios. Oye, ¿qué estás hablando? Estás yendo en contra de la palabra. La voluntad de Dios es sanidad, la voluntad de Dios es prosperidad, la voluntad de Dios es victoria. Un ratito, no nos pongamos ignorantes o religiosos. No, que lo que será, será. O el Señor sabe lo que hace. Un ratito. Si es el diablo que te ataca, no digas, el Señor sabe lo que hace, por favor. Por algo será, dice la gente. Sí, por tu ignorancia, pues. Por algo suceden las cosas. Arrepiéntete, renueva tu mente. Metanoia, arrepentimiento, renovación de la mente, cambio de mentalidad. Eso es lo que estoy diciendo. Okay. Y lo mejor para nosotros es la victoria, porque siempre nos lleva en triunfo. ¿Qué cosa eres? ¿Más que perdedor o más que vencedor? Eso es lo que la Biblia declara acerca de ti. Entonces, por favor, no te conformes con menos. Ok. Y no olvides, cuando oras en el Espíritu, el poder de Dios que puede lograrlo. Porque ahí está el río de poder, ¿no? Ahora, otro beneficio del hablar en lenguas que va conectado juntamente con este asunto de orar en línea con la palabra o voluntad de Dios es el siguiente. Ya que esta oración es completamente inspirada por el Espíritu Santo, esto elimina la posibilidad de que entre el egoísmo en nuestras oraciones, ¿no? Como ese campesino que decía, Señor, bendíceme a mí, a mi esposa, a mi hijo y a mi burro, y a nadie más. Amén, ¿no? Esa es una oración egoísta, ¿no? Porque cuando tú oras a partir de tu mente o entendimiento o una mente no renovada, es muy fácil que tu oración sea egoísta
y muy fácil que tu oración sea nada bíblica. Entonces, una oración a partir de una mente natural, no renovada, no está en línea con la palabra y voluntad de Dios, y muchas veces puede ser egoísta e inconveniente. Por eso es de suma importancia que tú y yo examinemos primero lo que la palabra de Dios dice antes de orar. ¿Qué es lo que la Biblia dice acerca de tu situación? Infórmate. Todo está en el libro lo hallarás. Antes de hacer tu petición, infórmate lo que la palabra dice al respecto. Porque tenemos que asegurarnos, otra vez, vuelvo a decir lo mismo, lo que está escrito es lo que vale. Entonces tenemos que asegurarnos que la palabra esté primero en nosotros. Así que la palabra de Dios es la base para una oración efectiva. Es el cimiento o fundamento para una oración respondida. Juan capítulo 15, versículo 7. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. Ahora, si tú estás yendo de la palabra, entonces tú no vas a pedir pues para satisfacer los deseos de tu carne, porque la palabra te lo comunica. ¿Están ahí o no? Entonces acá no está orando una oración egoísta o para satisfacer la carne. Acá está hablando de orar algo que está estipulado en la palabra de Dios, que está permitido o que está allí en la palabra de Dios para nosotros. Eso es obvio. Y bueno, y acá nos habla del resultado, le será hecho. Por eso la palabra tiene que venir primero. Y la manera de hacer nuestra oración eficaz a partir de nuestra mente o entendimiento es orar la palabra. Es lo mejor que tú puedes hacer. Levanta la palabra al trono, no tus quejas, no tu llanto, no tu lástima. Esas cosas no mueven a Dios. Dios se mueve por su palabra, ¿no? Sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú vienes a Él con incredulidad, ¿no? Olvídalo. O sea, llora todo lo que quieras. Hasta mañana. Tengo una fiesta depresiva. O sea, ten lástima de ti mismo. Pide cadenas de oración, ruedas de oración, ¿no? Oración y ayuno. Arrodíllate, ponte chapita, sube las escaleras. Olvídalo. Dios opera según su palabra, no según tu capricho. Ni tampoco según la ignorancia de los hombres. Dios no puede bendecir la ignorancia, solamente bendice la inteligencia espiritual. Entonces, después de que tú te informas de lo que la palabra de Dios dice, pasa tiempo orando en lenguas. Cuando la palabra, como Jesús dijo, habita, permanece en ti, y tú te edificas orando en lenguas, entonces tu oración va a estar hecha en línea con la voluntad o con la palabra de Dios. Por eso, no permitan el salirse de la palabra de Dios en su vida de oración. Construyan un fuerte fundamento en su vida, edificando sobre la roca inconmovible de las Escrituras. Por eso valoramos tanto la oración en lenguas. Y por eso el diablo ataca tanto ese tema de hablar en lenguas. Porque es una manera totalmente segura de hacer nuestra oración en línea con la voluntad y palabra de Dios y libre de todo egoísmo, de tal manera que nuestras oraciones funcionen como un misil teledirigido que siempre da en el blanco. ¿Por qué? Porque no estamos basándonos en nuestra imperfección, en lo limitado y lo finito de nosotros. Estamos dejando que el todopoderoso Espíritu Santo, ¿no?, coloque el clavo donde debe estar. De eso se trata. Damos en el clavo cuando oramos así. Estamos promoviendo la espiritualidad. Hay una nueva y mayor dimensión. Los que quieran subirse a ese nivel, a esa altura, son bienvenidos. Pueden hacerlo. Los pensamientos de Dios son más altos y elevados que los nuestros. Ahora nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Y hermanos, yo les digo, si ustedes comienzan a practicar la palabra, si somos hacedores de la palabra de Dios, van a ver una tremenda transformación en sus vidas y se van a acordar de este día. ¿Por qué? Porque verdaderamente Dios quiere actuar en nosotros de manera dinámica. Y cuando Él actúa primero en ti, luego va a ser capaz de obrar a través tuyo. Y grande será el fruto producido y grande será la gloria que Dios va a recibir. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tus beneficios. Cada día nos colmas de ellos. Señor, no queremos ser solamente oidores, sino también hacedores de tu palabra. Hemos oído la palabra ha traído fe. El Espíritu Santo ha producido el deseo del Espíritu en nuestras vidas para poder conocer, desear, anhelar las cosas espirituales, de tal manera, Padre, que tú seas completamente glorificado. Gracias te damos por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Y si alguno aquí aún no ha nacido de nuevo, no ha recibido a Cristo, hoy es el día de salvación. Jesús dijo, es necesario nacer de nuevo.
¿no? Y a menos que una persona nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios, no puede entrar en el reino de Dios, no puede actuar, no puede operar en el reino de Dios, porque sigue atado en el reino de la oscuridad y de las tinieblas y bajo la esclavitud del diablo. Pero hoy día quiero hablarles de un libertador, Jesucristo. Y Él ya fue a la cruz, Él traspasó los cielos, entró, obtuvo eterna redención para ti y para mí. Y tú puedes ser redimido del dominio del diablo, solamente tienes que acudir a Jesucristo, al Cordero de Dios. Si quieres recibir a Cristo, repite conmigo esta oración. Dios del cielo, reconozco que te necesito. Jesús, invoco tu nombre. En tu nombre hay salvación. Me arrepiento de mis pecados. Sé mi Señor. Creo que el Padre te resucitó. Y recibo hoy tu perdón y tu salvación. En tu nombre. Amén. El que lo hizo, bienvenido a la familia, bienvenido al reino de Dios. Es el inicio de una vida sobrenatural. Bendiciones. Gracias.